Buen día chicos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar un poquito de las especies reactivas de oxígeno, los famosos ROS y los radicales libres. ¿Sí? Un poquito de cómo se generan, de los efectos que tienen y del control que el organismo tiene sobre estas especies reactivas. Entonces, ¿qué son las especies reactivas de oxígeno? Y son un conjunto de sustancias, algunas con estructuras de radical libre, pero no todas las especies reactivas de oxígeno son radicales libres, ¿sí? Solo algunas de ellas. Tienen la particularidad de que dañan o generan daño celular cuando se acumulan y estos daños se pueden ver ejemplificados en macromoléculas como proteínas, ADN, polisacáridos. Dependiendo de cuál sea la estructura dañada, entonces vamos a tener un daño en la fisiología celular. Por ejemplo, en el caso de los azúcares podemos tener polimerización, en el caso del ADN pueden producir dimerización de bases, lo cual va a introducir un error. En el caso de las proteínas puede cambiar su nivel de actividad una vez que la proteína está oxidada. Se puede ver cambios en la estructura de las membranas. No se imaginan cuán susceptibles son los lípidos de membrana a los efectos de las especies reactivas de oxígeno, sobre todo aquellos ácidos grasos poliinsaturados que forman parte ya sea de la membrana plasmática o de los organelos. Experimentan algún tipo de daño y son muy susceptibles a estos radicales libres. Entonces, o especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? El radical libre es una especie química que se produce por la ruptura hemolítica de un enlace molecular, genera un electrón desapareado y por ello es que son o poseen una alta reactividad, ¿sí? Provienen del oxígeno, que es el principal aceptor electrónico en las oxidaciones biológicas. Y cuando estas reducciones son parciales o no son totales, es que se generan estas especies reactivas de oxígeno. Por eso es el principal generador de especies reactivas de oxígeno, radicales libres, y estos a su vez causan numerosas enfermedades y son responsables del envejecimiento. Lastimosamente no podemos evitar producirlas, sí o sí se generan porque son producto de reacciones normales dentro del organismo. Entonces, como les venía diciendo, la reducción incompleta del oxígeno genera especies reactivas de oxígeno que a su vez pueden generar radicales libres. Entonces, una especie que es carente de electrones o de alta electronegatividad tiene una fuerte tendencia a atraer estos electrones de otros átomos. Es un potente oxidante, ¿sí? Una reducción completa del oxígeno nos va a generar dos moléculas de agua. Una molécula de oxígeno más dos moléculas de hidrógeno nos generan dos moléculas de agua en una reacción exergónica. Eso es lo que ocurre cuando hay una reducción completa del oxígeno molecular. Se genera agua. Pero cuando ocurre una reducción incompleta o parcial del oxígeno molecular, no obtenemos agua, obtenemos las especies reactivas de oxígeno que pueden ser el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo o el oxígeno singlete, de los cuales no todos son radicales libres. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno y el oxígeno singlete no son radicales libres. Son especies reactivas de oxígeno, pero no radicales libres. Entonces podemos decir que dentro de las especies reactivas de oxígeno tenemos radicales libres, pero que no todas las especies reactivas de oxígeno lo son. Entonces, el oxígeno singlete se forma por la excitación de una molécula de oxígeno, que normalmente se genera, o sea, fundamentalmente se genera por exposición a altas temperaturas. Esta otra vez, que es el oxígeno singlete, puede evolucionar hacia otra especie reactiva de oxígeno por la pérdida de un electrón y es el anión superóxido, que en reacción con hidrógeno puede generar hidroperóxido o el peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Puede evolucionar hacia la formación del peróxido de hidrógeno
que a su vez puede generar radical hidroxilo o anión hidroxilo, que no son lo mismo. El radical hidroxilo y el ion o anión hidroxilo no son lo mismo. ¿Está bien? Entonces el peróxido de hidrógeno por dismutación puede generar el radical hidroxilo o el ion hidroxilo nuevamente. Entonces, el anión superóxido, por ejemplo, se puede generar por la captación de un electrón por el oxígeno molecular, lo cual nos va a llevar a la generación del anión superóxido. Estos electrones pueden provenir, por ejemplo, de metales como el hierro, también puede ser el cobre, eventualmente el manganeso. No se imaginan la participación importante que tienen estos metales en la generación de especies reactivas de oxígeno, ya que tienen más de un estado de oxidación estable, ¿verdad? Entonces van a funcionar como el nacimiento van a funcionar como en el nacimiento de un electrón, ¿verdad? Entonces generan así radicales libres. Entonces, no sé si alguna vez se fijaron que el hierro es muy importante para las células, porque hay muchas proteínas que utilizan como cofactor el hierro, como ser, por ejemplo, las hemoproteínas, ¿ya? Son importantes para la célula, pero en solución tenemos muy poca cantidad de, de hierro, y es evidentemente por este motivo, ¿verdad? Porque favorece la generación de radicales libres y su propagación, generando así una de las especies más dañinas de todas, que es el radical hidroxilo. El radical hidroxilo es la especie más dañina. Por la reacción de Haber-Weiss, por ejemplo, podemos ver cómo el anión superóxido en presencia de peróxido de hidrógeno puede generar oxígeno, agua y puede generar el radical hidroxilo. También por la reacción de Fenton podemos ver cómo el hierro en su estado de oxidación 2 con el agua oxigenada pueden oxidar el hierro a su mayor estado de oxidación, que es el hierro 3 generar el radical hidroxilo y el anión hidroxilo también. ¿Está bien? Entonces en las células vemos como la superóxido dismutasa, que es una enzima, es la que produce la inactivación de estos aniones superóxidos. ¿Está bien? Entonces, eh, por una, por una reacción de la superóxido dismutasa se toma el anión superóxido y en presencia de dos protones se genera por un lado peróxido de hidrógeno y por el otro oxígeno molecular. Es decir, pasa de un estado de oxidación -1,5 a un estado de oxidación -1, produce una reducción. Y en la misma reacción, de un estado de oxidación -1,5 pasa a un estado de oxidación 0, es decir, una oxidación. En una misma reacción genera una reducción y genera una oxidación. Es por esto que se llama dismutasa, ¿sí? Porque produce una dismutación. Se conocen por lo menos dos superóxidos dismutasas, una mitocondrial que utiliza como cofactor el manganeso y otra citosólica que utiliza como cofactores el cobre y el zinc. Entonces, entre los mecanismos enzimáticos, la primera línea de defensa es la superóxido dismutasa. Tiene un papel clave en la protección contra la toxicidad del anión superóxido. Está presente en todos los organismos aerobios y ausente en los anaerobios estrictos. Tiene sentido, ¿verdad? Existen dos tipos de superóxido dismutasa, como les venía diciendo, la citoplasmática y la mitocondrial. La mitocondrial es monomérica y posee dos átomos de manganeso. Y la citoplasmática tiene dos subunidades, un átomo de cobre y un átomo de zinc en cada una. Producen reacciones, catalizan reacciones de dismutación, es decir, en donde dos moléculas que tienen un sustrato idéntico tienen caminos diferentes, es decir, por un lado, del mismo sustrato se puede obtener una reducción y se puede obtener una oxidación. Eso sería lo que es la dismutación. Es una familia de metaloenzimas debido a la presencia de estos átomos, ¿verdad? De cobre, de zinc, de manganeso en su estructura. El peróxido de hidrógeno, la famosa agua oxigenada, es una molécula que es reactiva, es capaz de modificar macromoléculas celulares,
No es un radical, como ya veníamos diciendo, pero sí es una especie reactiva de oxígeno. Es altamente oxidante y muy tóxica, pero puede ser degradado por la catalasa y la glutatión peroxidasa en el organismo. Entonces, sabemos que hay varias fuentes endógenas para la formación de estas especies reactivas de oxígeno. La principal, por ejemplo, es la cadena transportadora de electrones, donde se produce ese transporte de electrones, como su nombre lo dice, ¿sí? Se va a producir agua oxigenada y también anión superóxido por reducción parcial de la molécula de oxígeno. La mayor parte va a estar asociada a la autooxidación de la coenzima Q, y siempre que haya una flavoproteína, esta tiene la capacidad de reducir parcialmente a la molécula de oxígeno, produciendo así el agua oxigenada. Todo lo que aumente el flujo de electrones a través de la cadena transportadora va a generar algún riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejercicio extenuante, la fagocitosis. En este proceso de la fagocitosis está fuertemente comprometido la formación de estas especies reactivas de oxígeno y se debe a varios factores. Por ejemplo, que en presencia del agua oxigenada, una enzima que es la mieloperoxidasa es característica de la granulocitosis de los neutrófilos. Por ejemplo, toman el cloruro del medio, que es abundante, y en presencia del agua oxigenada van a producir hipoclorito y agua. El hipoclorito es el mismo que el de la lavandina, ahora que utilizamos como desinfectante. Eso mismo es producido por los fagocitos y de hecho no solo se va a producir el hipoclorito, sino también otros óxidos de cloro y eso es lo que le dan ese color característico a la pus, ¿sí? Ese color medio amarillento. Eso se debe a la presencia de óxidos de cloro que se producen a partir de la acción de la mieloperoxidasa sobre el cloruro que necesita de un oxidante adicional, que en este caso va a ser el agua oxigenada. Entonces, que de por sí es bactericida también el agua oxigenada. En presencia de la reacción de hierro, ¿se acuerdan de la reacción de Fenton que les mencioné anteriormente que producen este radical hidroxilo que es sumamente tóxico para las bacterias? Entonces, todos los líquidos desinfectantes que se usaron y que se usan hasta ahora en medicina están basados en fenómenos oxidativos, ¿verdad? El agua oxigenada, la tintura de yodo. Entonces, se basan fundamentalmente en la capacidad de estos de producir estas especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de cloro que son bactericidas, que matan las bacterias ya que éstas tienen mecanismos pobres de defensa contra las especies reactivas de oxígeno. Entonces, lo que normalmente se denomina el estallido respiratorio es una de las formas a través de las cuales las células se defienden de una agresión de parte de algún patógeno, por parte de algún patógeno como ser el virus o las bacterias, ¿verdad? El agua oxigenada se puede inactivar, como dijimos anteriormente, por la catalasa o la glutatión peroxidasa. La catalasa es una hemoproteína que lo que produce una dismutación, genera a partir de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, genera agua y oxígeno que son especies neutras, mucho menos reactivas. Ocurre en los peroxisomas, en las mitocondrias y en el citosol. Y la glutatión peroxidasa, que es una selenoproteína, lo que hace es utilizar el poder reductor del glutatión para hacer o destruir los peróxidos orgánicos de manera que estos se reduzcan y generen, por ejemplo, agua y el glutatión oxidado. Nuevamente, en este caso, dos moléculas de glutatión reducido se dimerizan para generar esa reducción y generan el glutatión oxidado, pero este glutatión oxidado se tiene que volver a reducir para que pueda servir para una reacción de reducción posterior, ¿verdad? Porque así oxidado no es útil, se tiene que volver a reducir. ¿Y quién se encarga de reducir el glutatión? Y ustedes ya lo saben, el NADPH. ¿Está bien? Ese es el que se encarga nuevamente de la reducción del glutatión que se encuentra oxidado para que vuelva a ser funcional, tiene que volverse a reducir y esa reducción lo hace el NADPH. Entonces, como resumen, podemos decir que
las enzimas superóxido dismutasa y la catalasa se encargan de eliminar el superóxido y el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Por un lado, la superóxido dismutasa elimina o anula el anión superóxido formando oxígeno, peróxido de hidrógeno, que luego este peróxido de hidrógeno puede ser sustrato de la catalasa para dar agua y oxígeno. O el peróxido por la reacción de Fenton puede reaccionar con el hierro 2+, oxidar el hierro, pasar del estado de oxidación 2+ a 3+ y generar la especie más tóxica de todas, que es el radical hidroxilo. Por otro lado, la glutatión peroxidasa se encarga de eliminar tanto el peróxido de hidrógeno como el peróxido de los lípidos, de anular su acción tóxica, ¿verdad? Mediante la reacción de dimerización de dos moléculas de glutatión, que en el proceso se van a oxidar, ¿verdad? Están en su forma reducida, se oxidan. Al reducir estas especies mediante la glutatión peroxidasa, pero este glutatión oxidado mediante NADPH se vuelve a reducir y vuelve a estar disponible para reacciones posteriores de reducción nuevamente. Y ahora llegamos a la estrella tóxica, a nivel tóxica, ya el más tóxico de todos. El más reactivo, que es el radical hidroxilo, mucho más reactivo y tóxico que el anión superóxido y que el peróxido de hidrógeno. Se genera por la ganancia de un electrón por parte del peróxido de hidrógeno, que proviene indirecta o directamente del anión superóxido. La formación indirecta es mediante la reacción de Fenton, en donde el agua oxigenada reacciona con el hierro en su estado reducido, que es en su menor estado de oxidación, 2+, para dar hierro en su estado oxidado, que es 3+, el anión hidroxilo y el radical hidroxilo, como ya les venía mencionando anteriormente. Y la formación directa sería donde el peróxido de hidrógeno reacciona con el anión superóxido para dar oxígeno, radical hidroxilo y anión hidroxilo. También se puede formar por la radiólisis del agua, por rayos cósmicos, rayos X y otras radiaciones electromagnéticas, y puede modificar, al igual que las demás especies reactivas de oxígeno, pueden modificar las macromoléculas como el ADN, las proteínas, los azúcares, etc., e iniciar reacciones autocatalíticas de radicales en cadena. Entonces las vitaminas C, A y E pueden tener funciones específicas en la destrucción de la acción del radical hidroxilo. También la glutatión peroxidasa, en presencia del glutatión reducido, puede generar agua y el glutatión oxidado, que luego se vuelve a reducir por acción de la NADPH, como ya habíamos visto. Entonces esas son formas de destruir la acción tóxica de los radicales hidroxilos. Entonces el oxígeno singlete dijimos que es la molécula excitada del oxígeno, o el estado excitado de la molécula de oxígeno, se produce fundamentalmente por exposición a altas temperaturas, choque térmico. Entonces se puede producir a partir del anión superóxido en presencia de dos protones para dar el oxígeno singlete y dar peróxido de hidrógeno, o a partir de peróxidos para dar alcohol y el oxígeno singlete. Dijimos que no es un radical libre, pero sí es una especie reactiva de oxígeno, es un potente oxidante. Es importante que entendamos que las especies reactivas de oxígeno no son un error dentro de la fisiología normal, sino que son completamente naturales, es decir, se forman como producto de reacciones secundarias, se forman como producto de la cadena transportadora de electrones. No necesariamente tiene que haber una patología para que ellos se formen. Por ejemplo, el óxido nítrico se genera a partir de L-arginina para dar L-citrulina, y genera el óxido nítrico a través de la óxido nítrico sintetasa. Así como hay radicales derivadas
especies reactivas de oxígeno, también hay especies reactivas de nitrógeno. Entre eso podemos citar el peroxinitrito y el radical dióxido de nitrógeno. Y el peroxinitrito sí es una especie que es bastante tóxica. El óxido nítrico es un radical, pero tiene funciones fisiológicas muy importantes, como por ejemplo ser un potente vasodilatador, tiene la capacidad de disminuir la presión arterial, inhibe la agregación plaquetaria, destruye células dañadas o cancerosas, y su deficiencia nos puede llevar a generar accidentes cerebrovasculares, impotencia masculina, enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, etc. Si bien el óxido nítrico es un radical, no lo consideramos dentro de la especie de reactivos de oxígeno porque ya habíamos visto que tiene importantes funciones a nivel fisiológico, ¿verdad? Pero en presencia del anión superóxido puede generar el peróxido nitrito por la reacción de Beckmann, y este peróxido nitrito, como ya habíamos mencionado también anteriormente, es el que es realmente tóxico. Produce peroxidación lipídica y nitración del hidroxilo de la tirosina, está relacionado con las disfunciones mitocondriales, apoptosis y digestión celular, puede transformarse nuevamente a anión superóxido y su producción exagerada produce esclerosis lateral amiotrófica, es decir, mueren las neuronas motoras. Entre los mecanismos de formación de las especies reactivas de oxígeno está la cadena transportadora de electrones, que es la principal fuente de especies reactivas de oxígeno. Sabemos que en todos esos procesos que requieren de la reducción del oxígeno se pueden generar especies reactivas de oxígeno. Una de ellas es la cadena transportadora de electrones, donde se produce un flujo, un tráfico de electrones a través de transportadores. Eh, Sabemos que si ese flujo aumenta a través de la cadena respiratoria, es donde tenemos más posibilidad de que el oxígeno no se reduzca totalmente y genere estas especies reactivas, ¿verdad? Cuando ocurre una reducción total del oxígeno, se genera agua. Entonces, esta no es una especie reactiva de oxígeno, no, es una especie neutra, es una especie que no es tóxica, ¿sí? Pero cuando ocurre una reducción parcial o no total, es donde se generan esas especies reactivas de oxígeno, y en la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones, se pueden generar esas especies. Es más, es la principal fuente. Entonces, los productos derivados de la reducción parcial de oxígeno son el anión superóxido si es que llega un electrón al oxígeno molecular. Si llega 2 electrones es el hidroperóxido, si llegan 3 electrones más 3 protones al oxígeno molecular se forma el agua y se forma el radical hidroxilo. Normalmente estos ROS son capturados por la citocromo oxidasa. Pero se ha calculado que existe entre 1 o 2% de todos los electrones que entran a la cadena respiratoria y no llegan nunca a la citocromo oxidasa. Entonces se desprenden de los complejos 1, 2 y 3 y principalmente de esos centros hierro-azufre, y llevan a cabo estas reducciones de a un electrón. Cualquiera que sea el origen de la producción a gran escala de estas especies reactivas de oxígeno va a generar un daño considerable a los tejidos en los que se producen por una situación que se denomina agresión oxidativa. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno se generan por la transferencia de un electrón al oxígeno molecular, o sea que si se transfirieran los 4 electrones de una, no pasarían estas cosas, pero como los transportadores de electrones no son 100% eficaces, las oxidasas generan a menudo estas especies reactivas de oxígeno en forma incompleta. Por la transferencia de un electrón ocurre o se forma el anión superóxido, por la transferencia de 2 electrones el peróxido de hidrógeno, por la transferencia de 3 electrones el radical hidroxilo, que es el más dañino de todos, el más tóxico.
Entonces acá nos vuelve a mostrar cómo por la transferencia de un electrón al oxígeno molecular se genera el anión superóxido, por la transferencia de otro electrón, el peróxido de hidrógeno, por la transferencia del otro electrón, el radical hidroxilo, y ya por la transferencia de un electrón más se generaría el agua. Ahora, en total se deberían de transferir 4 electrones, pero como esa transferencia se realiza de a uno, es que se generan estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, siguiendo un poquito con los que son las fuentes endógenas de formación de ROS, tenemos la fagocitosis, que también es un productor de especies reactivas de oxígeno, como ya la había mencionado anteriormente. Eh, la la actividad de los peroxisomas también por la degradación de ácidos grasos de cadena muy larga que también genera agua oxigenada, la actividad de microsomal a partir del citocromo P450 cuando oxida los sustratos endógenos o exógenos también producen alguna actividad, alguna especie reactiva de oxígeno y algunas enzimas en particular, sobre todo aquellas que tienen una fuerte acción oxidante, como es el caso de las monoamino-oxidasas, antinoxidasas, ciclooxigenasas, lipoxigenasas, que involucran especies con características de especies reactivas de oxígeno. Y también mencionamos el ejercicio extenuante, que lo que hace es aumentar ese flujo de electrones a través de la cadena transportadora de electrones. Como fuentes endógenas, exógenas, podemos mencionar las radiaciones ionizantes, como por ejemplo se utilizan para el tratamiento de ciertas enfermedades como el cáncer, la leucemia, que se utiliza la radioterapia. Y es básicamente esto, el hecho de generar radiación, someter los tejidos a la radiación que van a generar especies reactivas de oxígeno y van a matar las células, y evidentemente una célula que está en proceso de división se vuelve muy susceptible a estas especies reactivas de oxígeno. También tenemos el consumo de ciertas drogas, de fármacos, medicamentos, que lo que van a hacer es forzar el sistema CYP450 a realizar mucha actividad. Tenemos el shock térmico también, el calentamiento excesivo. Algunos productos de combustión, de combustibles fósiles, tabaco, la exposición al ozono, al oxígeno hiperbárico. Sobre todo es muy importante tener en cuenta esta cuestión porque muchas veces se les trata a los recién nacidos prematuros con esto, ¿verdad? Allá por los años 50 estaba de moda las incubadoras para los recién nacidos prematuros, que no solamente se los mantenía ahí calentitos, sino en una atmósfera enriquecida en oxígeno, y en algunos casos, como no habían completado el desarrollo pulmonar, se los ponían en una atmósfera de 100% de oxígeno y terminaban con producción de daño pulmonar. En algunos casos ceguera, la presión de oxígeno aumentada, aumenta la probabilidad de generar especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? La Muchas veces los hidrocarburos halogenados también, como ya habíamos visto, son parte del metabolismo del CIP450, entonces indirectamente estimulan la producción de estas especies y también los metales pesados porque amplifican el daño producido por especies radicalarias y por el agua oxigenada. En consecuencia, no hace falta que uno se exponga a cosas externas. Nosotros tenemos nuestro propio conjunto de reacciones que generan estas especies, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, cuando tenemos un desequilibrio entre lo que son los sistemas oxidativos y los mecanismos antioxidantes donde se genera el daño oxidativo por estrés oxidativo. También cuando se genera ese desbalance. Y entre los daños oxidativos generados por las especies reactivas de oxígeno, por los radicales libres o por los radicales o por las especies reactivas de nitrógeno, tenemos por ejemplo la diabetes, los trastornos neurodegenerativos como el Parkinson, el Alzheimer, la aterogénesis, el cáncer, etc. Entonces pueden generar enfermedades realmente importantes por daño a macromoléculas o a tejidos.
Pueden producir lección oxidativa del ADN por ruptura de hebras, lo cual puede llevar a reparación o a muerte celular por interrupción de la replicación. Normalmente el ADN mitocondrial es el que es más susceptible, afecta la producción de energía. El ADN nuclear está protegido por histonas y tiene mecanismo de reparación. La alteración de bases por el radical hidroxilo puede generar 8-hidroxiguanina, puede generar timina glicol, 5-hidroximetiluracilo, que son mutaciones por defecto de apareamiento. Puede llevar a producir peroxidación lipídica en las membranas celulares. Como tienen una bicapa lipídica, existen ácidos grasos poliinsaturados y dijimos que eran especialmente susceptibles al ataque por radicales libres. Entonces lo que van a generar es que disminuyen la fluidez de la membrana, aumentan la permeabilidad de iones y esto puede llevar a una pérdida de la función de barrera que tienen estas membranas celulares, a lisis celular y a muerte celular por ende. Entonces tenemos un lípido insaturado que en presencia de un radical libre puede iniciar la reacción, ¿verdad? Generando un lípido radical y agua. Este lípido radical luego en presencia de oxígeno genera un lípido peroxil radical que en la etapa ya de propagación reacciona con otro lípido, genera otro lípido radical o puede generar un lípido ya peróxido, ¿verdad? O sea, como sabemos, todas las reacciones que involucran radicales tienen una etapa de iniciación, propagación y terminación. Lo que pasa es que muchas veces ese lapso entre las reacciones de iniciación y terminación es muy largo. Entonces ahí donde se generan estas especies reactivas de oxígeno y pueden generar algún tipo de daño celular. Pueden generar daño a las proteínas. Sabemos que hay aminoácidos que son más susceptibles al ataque por estas especies reactivas de oxígeno, como son la prolina, la arginina, la histidina, etc. Lo que van a generar es una fragmentación de las proteínas, va a generar entrecruzamiento y agregación e inactivación de enzimas, y sabemos que por la agregación de proteínas muchas veces lleva a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, por ejemplo, se generan por agregación proteica. Entonces, el aumento de estas especies puede llevar a ciertas patologías como la aterosclerosis, el cáncer, puede llevar a la diabetes, enfermedades intestinales, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, que es por culpa del peroxinitrito, o el Alzheimer, el Parkinson, también el envejecimiento, porque sabemos que ¿por qué se producen las arrugas? Porque favorecen el entrecruzamiento de proteínas. Entonces, las proteínas que antes eran elásticas ahora son rígidas, por lo tanto aparecen arrugas. Cuando hay una especie reactiva de oxígeno, eso induce a un daño en el ADN, aumenta el riesgo de que aparezca una mutación y por ende se produzcan la transformación a células malignas y se genere cáncer. Entonces, no se trata de que si las especies o especies reactivas de oxígeno o los radicales libres son buenos o malos. No, no son buenos ni no son malos, simplemente están ahí y cumplen un rol protector, un rol defensivo, y es como un precio que tenemos que pagar por vivir en una atmósfera donde hay oxígeno, ¿verdad? Tenemos sistemas antioxidantes como las proteínas quelantes, como son la transferrina, la albúmina, la ceruloplasmina, por ejemplo, también la aptoglobina, la hemopexina. Entonces, lo que hacen básicamente es protegen fundamentalmente al organismo sacando de del medio a aquellos metales que puedan amplificar el daño mediante una reacción de Fenton, como ser, por ejemplo, el hierro. Entonces, la aptoglobina en este caso no es que se una al hierro, sino se une al grupo hemo. Es decir, si tenemos algún daño celular que hace que se
que los citocromos u otras ferroproteínas se viertan al exterior, entonces no suelten ese hierro, porque ese hierro en disolución o en solución puede generar una amplificación del daño mediante la reacción de Fenton, por ejemplo. Entonces, esta aptoglobina se va a ligar a la hemoglobina, se va a conjugar con ella y le va a dirigir o le va a acompañar hacia un sitio donde ésta se pueda destruir de manera segura y el hierro se pueda volver a recuperar para utilizarlo nuevamente en otra hemoglobina, ¿verdad? No pueda estar suelta en disolución. Eso es básicamente lo que hacen estas proteínas quelantes. Y luego están las proteínas vinculadas al ciclo de los tioles, por ejemplo, que son aquellas que de alguna manera tienen que ver con la regeneración de los sulfidrilos en su estado reducido o que tienen un sulfidrilo reducido, por ejemplo la tiorrodoxina y la lipomida deshidrogenasa también, por ejemplo, que van a regenerar la lipomida de manera que pueda funcionar el ácido lipoico como un antioxidante, aunque generalmente lo vemos como un agente oxidante, pero una vez reducido funciona como un agente antioxidante. Todas estas moléculas son moléculas bastante grandes. Luego tenemos otras enzimas como la superóxido dismutasa, tanto citosólica como mitocondrial, y la catalasa. Tenemos las vitaminas y los precursores como la vitamina E, la vitamina C, el beta-caroteno, el retinol. Tenemos los péptidos y otras sustancias endógenas como la bilirrubina, la glucosa, el glutatión y los xenobióticos como los flavonoides, té, manzana, resveratrol que encontramos en la uva, los polifenoles. O sea, como vemos, consumir vino no está mal, ¿sí? Pero obviamente moderadamente, ¿verdad? Que nos proporciona también un sistema antioxidante para controlar las especies reactivas de oxígeno. En la membrana, los que se llevan el gran mérito de controlar la propagación de estas especies reactivas de oxígeno son los derivados de vitamina E, los tocoferoles, alfa, beta y gamma tocoferol, pero el más efectivo es el alfa tocoferol. Entonces, en este caso tenemos el anión superóxido en la membrana que va a generar que es una especie reactiva de oxígeno, pero que al reaccionar con el tocoferol en la membrana va a generar un radical tocoferilo y radicales inactivos, ¿verdad? Este radical tocoferilo sigue siendo un radical, pero en este caso es muy poco reactivo. ¿Por qué? Porque es muy estable, es una especie de radical muy estable, ya que tiene una reactividad muy baja porque el electrón se deslocaliza en un sistema aromático, lo cual hace que se vuelva muy inofensivo o prácticamente inactivamos los radicales, evitando que reaccione nuevamente con el oxígeno y se pueda producir la propagación de los radicales. Entonces reaccionan con estos tocoferoles, generan el radical tocoferilo, pero evidentemente para que esto vuelva a ser funcional tenemos que volver a regenerar nuestro tocoferol. ¿Y quién se encarga de hacer eso? Y se encarga de hacerlo la vitamina C o el ascorbato, que lo que hace es reacciona con el radical tocoferilo, lo volvemos a regenerar a tocoferol, pero se genera el radical semiascorbilo. Y este radical semiascorbilo es nuevamente regenerado para que vuelva a ser funcional nuevamente para que vuelva a proteger a las membranas del daño oxidativo, entonces, y vuelva a regenerar otro tocoferol, tiene que volver a regenerarse y lo hace mediante el glutatión reducido. ¿Está bien? Entonces, nuevamente el glutatión reducido en su proceso de regenerar el radical semiascorbilo ascorbato se oxida. Entonces, para que vuelva a ser funcional se tiene que volver a reducir. ¿Y quién lo reduce? NADPH. Ya en el ciclo de los tioles, mediante las enzimas tiorredoxina reductasa, glutatión
reductasa o lipamida deshidrogenasa. Entonces acá nuevamente vemos como el ciclo, tenemos el tocoferol que en las membranas va a reaccionar con la especie reactiva de oxígeno, va a evitar que esto reaccione con otro oxígeno molecular y se amplifique el daño, sino más bien él es el que va a deslocalizar el electrón en su sistema aromático, entonces va a generar el radical tocoferilo que va a ser mucho más estable y mucho menos activo que cualquier especie reactiva de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿quién se encarga nuevamente de volver a reconstituir el tocoferilo a tocoferol y el ascorbato, que es una molécula hidrosoluble que en las membranas lo que hace es proteger del daño oxidativo regenerando este tocoferilo a tocoferol? En ese proceso se genera un radical, el radical ascorbilo, que nuevamente se tiene que regenerar a ascorbato, se tiene que reducir. ¿Quién lo hace? El glutatión reducido, que en su proceso se vuelve a oxidar, pero ¿quién vuelve a reducir el glutatión para que vuelva a ser funcional? Y lo hace NADPH mediante todas esas enzimas que forman parte del ciclo de los tioles. Y de esta manera llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de mucha utilidad, que sea de mucha utilidad para ustedes. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Saludos.